gusto poder conversar con ustedes y sobre todo tocar algunos temas que representan justo el reto de esta reunión, que es poder tener mucho más personas comprometidas con lo que es nuestra calidad del aire y sobre todo con lo que es la movilidad sostenible. Y aquí quería empezar con ustedes con el primer concepto, que es el reto que tenemos que enfrentar. Quienes nos ha tocado hacer gestión, la siguiente por favor, quienes nos ha tocado hacer gestión, hemos, más que el tema técnico, puesto que técnicos de calidad podemos encontrar, es tener la voluntad de ejecutar las actividades que se plantean. Y eso es lo más difícil que hemos encontrado. Igualmente pasó con el Metropolitano, pero también con múltiples otros proyectos en los que nos ha tocado por experiencia verlos, sino también por estar junto a otros que ni siquiera han podido ver la luz. Propuestas de solución en nuestro país van a encontrar muchas. Temas de calidad, de gestión también van a encontrar. Normas muy buenas, pero que no se cumplen o que no se aplican. Es ahí donde vienen los inconvenientes de lo que tenemos que enfrentar como ciudadanos, como peruanos, pero sobre todo como gestores. Y aquí les quería decir cuál era la pregunta. La pregunta es: ¿cuál es la diferencia entre un sueño y la visión? Es justamente pasar a la acción. Pasar a la acción es la razón de poder comenzar a ejecutar acciones que tienes en la mente. Si no, no hubiéramos llegado a la luna. Nosotros, estoy hablando como humanidad, si no, no hubiéramos tenido tampoco el Metropolitano, que es el concepto del que quiero conversar con ustedes, ya que lo que me toca plantear hoy día es el concepto de cuando la movilidad y la mejora justamente de nuestra movilidad puede hacerse sin tener más pistas de por medio. Y eso es muy importante, porque aquí lo que tenemos que comenzar a usar son nuestros recursos, pero sobre todo nuestras capacidades. En la gráfica, y yo sé que no está muy clara para los que están atrás, van a ver que hay la visión de lo que casi siempre ha representado un paradigma para todos nosotros y quienes trabajan en urbanismo y en infraestructura: el puente peatonal. Casi siempre hemos tenido múltiples inconvenientes con lo que es el desarrollo de la construcción de infraestructura a desnivel, y estoy hablando de los pasos a desnivel, bypass, subterráneos, etc. Todo el mundo se pregunta por qué no hacemos más cosas por subterráneo, por qué no hacemos más cosas a desnivel. Y es que hay que tener en cuenta que en la ciudad existe una serie de redes de servicios, que es lo que se llama o se conoce en infraestructura como las interferencias. A mí me ha tocado ver en el tema de la implementación del Metropolitano, y a veces mucha gente se preguntaba por qué demora tanto, que cuando los ingenieros, algunos han podido hacer alguna exposición, y en los temas ambientales Arnold Millet formó parte del equipo del Metropolitano desde sus inicios, cuando los ingenieros en infraestructura comenzaban a diseñar y ver el área de afectación de las vías, trataban de cruzar, de entrelazar los planos de agua, desagüe, luz, teléfono, fibra óptica y una red de servicios gas, etc. Y a la hora que tenían su diseño, se aprobaba el expediente y comenzaban las obras, justamente por donde los planos decían que no iba a haber absolutamente nada y que la obra podía desarrollarse sin ningún inconveniente. ¡Oh, sorpresa! No pasaba ni una semana de iniciar las obras, y ahí donde decía que no había nada, los planos de las empresas de servicio de telefónica, de luz, de agua, de teléfono, ahí donde decía que no había nada, ahí justamente te encontrabas, ¿no? La vía troncal, todavía la principal, ¿no? Para la estación central se tuvo que mover la red básica de interconexión de telefonía que estaba justamente saliendo para el lado de la Avenida España. Increíble. Y entonces, cuando hablamos de infraestructura y decimos, oye, hay que poner un puente peatonal, todo siempre, lo primero que dicen los arquitectos, lo primero que dicen los ingenieros es un sólido, ¿no? Es un sólido, es una infraestructura dura, terrible, fea, y claro, si vemos los puentes que tenemos, estamos claros que ellos tienen razón. Y en la imagen que van a ver a la izquierda, y la pueden ver en la página web de la Fundación, hay un puente peatonal circular que le da la vuelta justamente al todo el óvalo, pero que tiene la pendiente necesaria para que las personas puedan subir, los ascensores para que las personas con discapacidad puedan acceder. Ha tomado y ha logrado, este ingeniero y este arquitecto, seguramente trabajando juntos, han logrado de que ese sólido se relacione con todo el ambiente y permita justamente las condiciones de seguridad que necesita el peatón, pero sobre todo
que no hayan restricciones para su acceso universal y de las personas con discapacidad y las personas con movilidad restringida, que es como obviamente tenemos que conocerlas, porque personas con movilidad restringida no solamente son aquellas que están sufriendo de alguna lesión, de algún daño, sino también aquellos adultos mayores, personas, damas embarazadas, damas, padres con niños en brazos. Esas personas también tienen algunos problemas de restricción para la movilidad y no se pueden desplazar cómodamente. ¿Qué tenemos que pensar ahora? Tenemos que pensar de que si queremos poner en práctica lo que hoy día hemos escuchado y ustedes como profesionales ponerlo en práctica, hay que tener convicción, hay que tener conocimiento, pero sobre todo, y como les digo, hay que tener voluntad. Lo más difícil que nos ha tocado enfrentar a quienes nos ha tocado gestionar soluciones para la ciudad es, y aunque no lo crean, voluntad. Capital, se encontró el capital. Técnicos, encontramos los técnicos y muy buenos. Un par de los que han estado aquí, por ejemplo. Pero encontrar grupos humanos que dieran el esfuerzo, que reconocieran, que quisieran poner el hombro por la ciudad, es realmente lo que ustedes, y veo un público bastante joven aquí, es lo primero que te va a comenzar a faltar. Encontrar voluntad para hacer, para gestionar, para lograr soluciones que existen, dicho sea de paso, que existen. Existen soluciones y propuestas, tal como aquí se han dicho, para que se hagan, para que se concreten. Voluntad es lo que necesitamos para poder avanzar justamente en este modelo de sostenibilidad. Es la voluntad la que le da la sostenibilidad y es por eso que nosotros estamos empeñados en ello. La siguiente, por favor. Cuando hablamos de movilidad, cuando hablamos de transporte, hablamos de crisis, obviamente, todos lo vivimos. Y no voy a entrar en los números porque obviamente aquí ya los hemos escuchado varios de ellos. La siguiente, por favor. Pero cuando la fundación se creó con un grupo de profesionales, fundadores, personas muy dedicadas justamente a este tema, se fundó ¿para qué? Para pasar de la frase a la acción. Todo el mundo critica, todo está mal, nada está bien, todo el mundo lo pudo haber hecho mejor, pero ¿qué pasa cuando a la ciudadanía se le pide poner el hombro? Es eso lo que estamos buscando en la fundación. Personas que nos ayuden a poner el hombro. La ciudad hoy día necesita que pongamos el hombro. Hay una serie de infraestructura que se está haciendo, hay una serie de infraestructura que se está desarrollando y lo único que escuchamos muchas veces es la crítica. Todo lo que se hace mal. No se hizo bien el plan de desvío, no se hizo bien en otro, la baranda es verde, a mí me gusta roja, el otro es azul, algo está mal. Todo está mal, nada se hace. No podemos reconocer en otros el esfuerzo que se hace para poder lograr una ciudad sostenible. Y más que nada, por ese es el camino en el cual nosotros queremos apostar. La siguiente, por favor. La siguiente. En cuanto al tráfico, no se soluciona con más pistas, por favor. La ciudad somos nosotros, personas en movimiento, personas con intereses. Es justamente la demanda de movilidad. ¿Por qué nos movemos? Por estudios, por trabajo, etcétera. Lo que bien conocemos, los que han estudiado, por supuesto, en ingeniería de transporte, arquitectura, diseño, urbanismo, tenemos claro cuáles son las razones por qué las personas se mueven. Y lo que tenemos que tener claro, la siguiente, por favor. Lo que tenemos que tener claro es que ese conjunto de movimiento en la ciudad tiene que tener un responsable de brindárselo con calidad. Sí, hay un responsable que debe responder por una movilidad de calidad para todos nosotros, una movilidad segura. Y ese responsable de la movilidad es justamente los representantes de la ciudad. La ciudad tiene que darnos justamente las condiciones. La ciudad tiene que darnos justamente las condiciones para que nosotros podamos desarrollar nuestros intereses y nuestra calidad, para que nosotros podamos desarrollar nuestros intereses y nuestras actividades con seguridad, obviamente, en el desarrollo en nuestro desarrollo cotidiano. Entonces, si nosotros miramos la ciudad está llena de orígenes, nuestras casas, y está llena de destinos. Uno es como este que nos congrega hoy. Y en el movimiento de orígenes y destinos, ustedes comprenderán que sería una cantidad inmensa de viajes. La cantidad de viajes en la ciudad de Lima es de más o menos 16 millones de viajes día. En este caso me parece que es la última actualización del estudio de YAICA. Yo no sé si puedo continuar, si atrás me escuchan y no hay micrófono, creo, en algún momento. Yo continuaría sin ningún inconveniente, pero en todo caso les decía que la ciudad tiene
más o menos 16 millones de viajes con la actualización que se han hecho. Todavía tenemos en los viajes que son motorizados un 70-80% de viajes que se atienden por transporte público. Pero, ¿qué es lo que debe suceder? ¿Qué pasaría si toda la ciudad comenzaría a transportarse, a movilizarse en sus propios autos? Que es un poco lo que nos comentaban hace un momento. Lo hemos vivido y todos creemos y tenemos claro de que esas condiciones de movilidad solamente en auto particular sería catastrófico. La siguiente, por favor. La siguiente, por favor. Ok. Entonces, es importante y es bueno que las personas puedan exteriorizar su crecimiento económico, los beneficios que han obtenido con sus autos. Y es que, claro, todo el mundo está feliz de tener su auto, ¿no? Y bien uno va mejorando, va y adquiere su vehículo, no le importa movilizarse a 14 kilómetros por hora realmente. Igual las personas pueden verlo en su gran camioneta para que vaya avanzando ahí por la ciudad, trancando el tránsito, y hay mucha gente, ¿no?, casi siempre pensando de que otros hacen el tránsito, cuando la verdad es que quienes vamos conduciendo somos los que hacemos el tránsito, somos nosotros el tránsito, no lo hacen los demás. Entonces, si estamos claros de que existen 16 millones de viajes y cada quien, imagínense, lo quisiera hacer por su cuenta, ¿no?, en su propio auto, esto sería terrible. Gracias a Dios todavía tenemos, y ahí quisiera discrepar un poco con la presentación anterior en el tema de Vinam, tenemos una de las ciudades con la tasa de motorización más baja en América Latina, y qué bueno que todavía está así. Claro, ya se están comprando más autos, pero la tenencia de automóviles todavía es bastante baja, y es lo que vamos a tratar ahora, cuando tenemos que identificar claramente el inconveniente. Si nosotros tenemos claro de que sería un caos, como vimos en la lámina anterior, que todo el mundo se movilizara en todo momento a través de sus vehículos, tenemos claro de por qué tenemos que elegir y por qué la ciudad apuesta por las rutas de transporte público. ¿Por qué? Porque es la oferta ordenada de movilidad para nosotros, para los ciudadanos. El transporte público y las rutas de transporte público es ese orden que debe existir en la ciudad, con esa capacidad de poder movernos de manera segura. Ese esfuerzo realmente es notable y es algo que se ha venido buscando desde hace mucho tiempo. Las rutas de transporte se hicieron, obviamente, como todo el mundo lo sabe, de manera indiscriminada, y hay que tener claro algo que muchas veces no se dice. Pero las rutas de transporte público, y regresemos por favor, no, está bien, avancemos, disculpen. La siguiente. La ruta de transporte público, que es esa imagen que se ve en el lado izquierdo, que es el resultado de un software Transcat, es decir, todas las rutas de la ciudad están dentro de un software en el cual lo pueden ver con geoposicionamiento satelital, y es de las que se habla como las rutas tallarín, ¿no?, todas yendo por todos lados. Hay que ser claros en decir algo. Esas rutas, que en la ciudad necesita 12.000, pero existen 36.000, esas 36.000 tienen autorización. Entonces vamos por el primer paso. Este municipio, y yo, dicho sea de paso, he trabajado durante la gestión anterior, porque ustedes escucharon desde el año 2002, es decir, bueno, 2 gestiones municipales antes. El proyecto del Metropolitano es un proyecto que se hizo a través de un financiamiento del Banco Mundial, y es la parte en la que me tocó estar, en la parte de gestión social. Debo decirles que desde ahí se reconoce que las 36.000 rutas de transporte público tienen autorización. Es decir, ha habido una autoridad, claro, habrá que identificar obviamente cuál, que le ha firmado a esos 36.000 vehículos de los que estamos hablando, le ha firmado, ¿no?, su hojita de autorización de ruta. Y es algo que ya no debe suceder, y eso es algo que se está planteando ahora, y nosotros creemos que es correcto. Tener claro de que la mejora del sistema de transporte es una mejora que debe darse a través con los operadores, porque así se está planteando, y obviamente los operadores alcanzan, pero también con un ordenamiento claro, preciso, con reglas claras del juego. Ese ordenamiento es algo que necesita de nosotros mucho apoyo y, por supuesto, también una buena fiscalización, porque si no vamos a llegar a lo mismo, ¿no? Las otras autoridades también habrán planteado un modelo de querer mejorar el transporte, pero igual seguirán existiendo 36.000 vehículos, ¿no?, y 490 rutas, que son un poco las que tenemos ahora, autorizadas todas. Entonces, salir de este sistema actual de transporte es
una serie de pasos que deben lograrse con voluntad. Uno de los primeros pasos fue la implementación del metropolitano, porque muchas personas, y aunque no lo crean, hemos escuchado de que para solucionar los problemas de tránsito aumentemos las pistas, de que la ciudad creció y no creció las pistas para que la ciudad tuviera un mejor desenvolvimiento en temas de movilidad. Debo comentarles, en tema de experiencia, que para la implementación del metropolitano, la siguiente por favor, para la implementación del metropolitano estuvieron y han estado aquí en la ciudad de Lima, y más han recordado hace poco en un foro, los más, digamos, expertos, las personas con mayor experiencia en la implementación del sistema de transporte, y estoy hablando de implementación, no teórico. Estoy hablando de las personas que lideraron su sistema de cambio en sus ciudades, y han estado aquí de Brasil, han estado aquí de Chile, han estado aquí, obviamente, de Argentina, han estado de México, personas que lideraron este cambio, o sea, que pasaron de un sistema terrible como el que nosotros estamos viviendo a un sistema mejorado. Y esas personas, cuando he tenido la suerte, por la parte de gestión social, de poder relacionarme con ellos, cuando nos ha tocado evaluar la ciudad, recorrer con ellos la ciudad, no tienen idea la cantidad de veces que nos han felicitado por el ancho y las secciones viales que tenemos. Claro, alguien dirá, ¿están locos? No, sí. Lima tiene una muy buena capacidad vial, tenemos muy buena sección vial. Necesitamos algunas soluciones y mejoras, por supuesto, pero tenemos muy buena capacidad vial. Y ustedes dirán, oye, ¿y entonces por qué se atoran? Porque hay congestión. Claro que hay congestión. ¿Saben por qué hay congestión? Por mala conducta. Ustedes recordarán cuando se amplió la primera vez la avenida Canadá, y hoy día en esta cuestión se ha vuelto a ampliar, ahora está en 4 carriles, antes estaba en 3. Y alguien recordará cuando tenía 2. Se amplió a 3 y se atora. Se ampliaron a 4 y hay secciones donde se atora. ¿Qué pasa? Comencemos a mirar y veamos que el problema no es aumentar vía. El problema es controlar el tránsito. Y ahí es donde comienzan los inconvenientes. ¿Qué vía va a alcanzar? ¿Qué vía va a alcanzar si un operador de transporte público para en el primer carril, el otro en el segundo, y viene un tercero que lo cruza los dos, ¿no es cierto? Y tranca toda la vía. Así no hay vía que alcance. Miremos la cantidad de 8 carriles que hay en la zona del Jockey Plaza. En el Jockey Plaza, en la puerta principal, hay 8. Y se atoran. ¿Por qué? Porque son 4 carriles de taxis que están esperando, que no quieren entrar a la zona que les toca, ¿no es cierto? No hay un orden. En los paraderos de la vía de evitamiento, en los paraderos de la vía expresa, ¿no es cierto? Hay una bahía diseñada justamente para que vayan los vehículos, estacionen. ¿Ahí estacionan los vehículos? No. ¿Dónde estacionan? Afuera. Peor, ¿dónde esperan los usuarios del vehículo? ¿En el paradero? No, afuera. Sobre la misma Panamericana. Conducta, y otra vez volvemos al tema, voluntad, es lo que más difícil de encontrar. La infraestructura está disponible. Miremos los paraderos, como les digo, de esas vías. Alguien me dirá, sí pues, pero esas no son todas las vías. Hay otros sitios donde falta infraestructura, por supuesto que sí. Y hay toda una brecha de atención que debe atenderse justamente en zonas donde todavía toca comenzar a trabajar y brindar condiciones de seguridad. Pero donde hay infraestructura, está muy mal utilizada. Y muy mal utilizada por operadores, por usuarios del servicio de transporte público, y ahí es donde quería llegar, de comenzar a pensar. ¿Nos está faltando vías o nos está faltando orden? Y mucho de lo que está faltando en nuestra ciudad es más orden y compromiso que infraestructura por colocar. La siguiente, por favor. Entonces, ¿qué es lo que le toca a la ciudad? Seguir aumentando carriles para el que no quiere, ¿no es cierto?, ponerse en orden. Seguir construyendo más pistas para aquel que no quiere esperar. Construir un carril más porque hay un señor o una señora que no quiere estacionarse para bajar a llamar por teléfono, para bajar al cajero automático. No entra la cochera, no entra la línea. Ustedes van a llegar a zonas de centros comerciales donde van a haber estacionamientos vacíos, pero aún así un carro colocado en doble fila, trancando el tránsito a los demás. ¿Por qué? Porque es un ratito. Un ratito, gente. No me voy a demorar. No me voy a estacionar porque, claro, solamente voy al cajero, pongo la tarjeta, saco la plata y me voy. Entonces, no molesto a nadie. No, sí molesto. Sí molesto. Y cuando salgamos de aquí, miremos la calle con ojo crítico y vamos a ver que hay un montón de infracciones al tránsito. Y esas infracciones al tránsito
nos perjudican absolutamente todo. Si nos manejamos sin orden, obviamente son las condiciones que vamos a comenzar a vivir. Infraestructura tenemos, muy mal utilizada, bastante también de ella. Entonces, ¿qué es lo que debe decidir la ciudad? Debe pasar por un modelo en el cual debe decir qué sistema es el que le voy a brindar a la ciudad, en qué voy a invertir. Y aquí nosotros creemos que el tema es procurar la combinación correcta. Caminar, bicicleta, el vehículo privado, por supuesto. Esto no es un tema de satanizar justamente a los vehículos, pero también usarlos de manera racional. Y aquí tenemos el tema del transporte público. La siguiente, por favor. Si vamos a jerarquías, primero va el peatón, segundo el transporte no motorizado, tercero el transporte público, la carga y al último el vehículo privado, si es que hablamos de prioridades. Pero hoy día, y lo comentaba Juan Carlos Dextre, profesor de la Católica, seguramente muchos de ustedes lo conocen, lo han escuchado, miembro de la Fundación Transitemos también, uno de los expertos a los cuales recurrimos justamente por su calidad profesional y sus buenos consejos. Juan Carlos dice que si bien es cierto, esta es la pirámide ideal, es decir, la pirámide invertida que Ciclolima nos está comunicando e informando a todos, Juan Carlos nos dice que es el momento de pensar todavía en una estrategia para implementar esta pirámide. Y lo que nos dice Juan Carlos es que la estrategia es comenzar a pensar en el transporte público como el modelo al que hay que darle fuerza justamente para poder llegar a esta condición. La siguiente, por favor. Las prioridades en movilidad, entonces, para tener un transporte sostenible, es que hay que comenzar a hacer cosas que antes no estamos mirando con ojo crítico. No nos estamos mirando a nosotros con un ojo crítico con nuestra conducta en la vía pública. La siguiente, por favor. Transporte de calidad. La siguiente, por favor. Justamente les comentaba el tema de desorden en el tránsito de la ciudad de Lima, y es desorden de tránsito, ¿no es cierto? Los operadores de transporte generan inconvenientes de tránsito. Aquí lo que se está tratando de hacer es comenzar a recuperar el orden en la gestión de transporte, y eso es bueno, pero en el tránsito todavía tenemos una brecha muy grande para el tema de cumplimiento. La siguiente, por favor. Perdón, si recordamos un poquito. La falta de cultura del usuario, y aquí tendríamos que hacernos un diagnóstico para nosotros, ¿no? Comenzar a mirarnos a nosotros si estamos cumpliendo como debemos, ¿no es cierto?, de manera cívica, nuestro compromiso con los demás, ¿no? La falta de cultura del usuario incrementa el riesgo justamente en los temas de transporte, y es justo de lo que va generando luego congestión y los inconvenientes que todos estamos viviendo en la vía pública. La siguiente, por favor. Entonces, los incumplimientos de normas de tránsito y de transporte está haciendo que exista pues estas condiciones de guerra por pasajero y que se obligue a los operadores a incumplir las normas. Escúchame bien, un operador hoy día está ganando por pasajero transportado. Es decir, si no lleva a una persona en el bus, el tipo pierde. He ahí una de las explicaciones en la cual dice, oye, ¿por qué este tipo con tremendo bus para cargar a un solo pasajero cada esquina, una u otra? Porque si no lo lleva a él, realmente no le entra el ingreso. Pero de ahí, ¿qué está pasando con el usuario? Es increíble, y a mí me toca tener charlas con los operadores, es increíble las denuncias de los operadores de transporte público, y tal vez seguramente todos somos usuarios de transporte público aquí, algunos más que otros. Todos estamos claros que hay personas que piden bajarse donde quieren, ¿no es cierto? Le piden al operador, quiero bajarme aquí. Y el operador dice, no se puede bajar, ahora sí no quieres, y otras veces sí para, ¿no? Entonces comienza la discusión, ¿no? Porque el operador a veces cumple cuando le conviene, ¿no? Trata de cumplir o no cumplir, pero vamos en ese modelo. Él tiene razón, nosotros tenemos razón, él no cumple, entonces como él no cumple, nosotros tampoco queremos cumplir. Más o menos esa es la conducta que está pasando en la calle. Como tú no cumpliste antes, entonces, no, ahora a mí me toca, déjame donde yo quiero. Entonces, esas cosas están pasando hoy día en el servicio de transporte público. Y a mí me ha tocado verlo, ¿no? En la zona yendo en la carretera central, pasajeros que no han querido, no los han dejado en el espacio donde se supone les tocaba, sino que se ha cumplido con el paradero, ¿no? Y agarrar piedras y romperle un vidrio. Bueno, en este momento solamente fue vidrio, y menos mal no hirió a nadie, pero pasajeros que agreden a los conductores, pasajeros que tiran piedras porque no lo dejan en el sitio que ellos querían, ¿no? Entonces, la situación, como le digo, hay que comenzar a mirar y tener un sentido crítico en la vía pública, hay que comenzar a tener orden. Estamos viviendo la ley de la calle, y ahí es donde tenemos que comenzar
comenzar a ver que la conducta nuestra en conjunto es la que está generando, ¿no?, ese clima que estamos viviendo. Por algún lado hay que empezar. Y muchas veces lo único que escuchamos, y a mí me ha tocado ser autoridad, la demanda es: autoridad, ¿qué haces? Y claro, la autoridad comienza a hacer y está haciendo varias cosas. Sería para ustedes increíble, ¿no? Cada vez que creo que venimos a estos talleres, las autoridades lo que ponen, sacan una lista de cosas que vienen haciendo. Y uno comienza a enterarse: oye, qué bien que haces eso. Pero ¿qué está pasando desde el lado de los usuarios? Del lado de los usuarios sí no está habiendo todavía un tema de cambio de cultura en la vida pública. Y eso es algo en el cual nosotros como fundación sí queremos trabajar. Y estamos trabajando con comunicación, estamos trabajando con cosas en la vía pública, pero es un tema de cambio con el tiempo. Tiene que comenzar a suceder en algún momento. En algún momento esto tiene que dar un paso que nos permita a todos como ciudadanos comenzar a vivir ese otro mundo que tanto estamos anhelando. La siguiente, por favor. Entonces, por favor, la siguiente. Creo que esta es una imagen en la cual ya todos ustedes la han visto, ¿no es cierto? Es decir, un montón de personas andan caminando, si tuvieran que moverse en sus vehículos, hacen esa ocupación de vía, pero si se trasladaran en bicicleta, harían una ocupación como la que estamos viendo en la imagen del medio, y si se trasladaran en transporte público, obviamente en mucho mejor condición sobre el servicio de transporte público. Esto lo que permite es una clara administración y gestión del espacio. Realmente, menos pistas no es necesario tener más pistas. Obviamente estamos hablando en las áreas consolidadas, ¿de acuerdo? No quisiera aquí que alguna persona de Caraballo, San Juan de Lurigancho, estamos hablando de Camacho, ¿no? Camacho fue una vereda, no se puede caminar. Sino un área, ¿no es cierto?, de unos niveles de ingresos económicos muy altos. O sea, si quieres ir a caminar a Camacho, a visitar a alguien o ir a la misa, a la iglesia, realmente estás arriesgando la vida, igual que cualquier otro peatón. Entonces hay que tener un poco de la visión de donde está faltando infraestructura. Sí es muy necesaria, pero más pista a veces no es la solución. Tal vez comenzar a hacerlo debido, sí. La siguiente. Entonces, en el metropolitano solamente quería comentarles que se usó la inteligencia para poder comenzar a no utilizar tanta pista. ¿Y cuál fue el tema inteligente? ¿Cuánto pierde un operador trasladándose o tratando de transportar pasajeros a lo largo de un corredor? Muchos kilómetros recorridos. No necesitaba hacer eso. El sistema troncoalimentador lo que establece es justamente llegar a un punto de concentración donde pueden juntarse la mayor cantidad de viajes y a partir de ahí usar un vehículo que se llama troncal que puede transportar la mayor cantidad de pasajeros. Ese es el concepto del metropolitano, trabajar de manera conjunta. ¿Por qué no era posible en el sistema actual? Porque hoy día un operador es casi como una empresa. El operador está solo, trata de dar servicio, y el servicio de transporte no es de inversión individual. El costo de inversión individual para el servicio de transporte no paga, no rinde, y por eso es que hay operadores que les está yendo tan mal. No tienen ni siquiera para poder darle mantenimiento al vehículo. ¿Por qué? Porque el negocio de transporte es un negocio, ¿no es cierto?, de volumen, de capacidad. Eso es lo que se trató de hacer, por eso se pasó a un modelo troncoalimentador. La siguiente, por favor. Que planteaba esta primera ruta, una ruta modelo. Por favor, el metropolitano jamás planteó llegar para hacerse del mercado, es decir, que toda la ciudad fuera metropolitana. Lo que el metropolitano plantea es que el servicio y la operación ordenada de transporte es rentable. Y algo que sí se logró en el metropolitano es comenzar a dinamizar el sector. Yo les estoy hablando del año 2003. Imagínense hablar de metropolitano el año 2003. No había créditos. Los operadores estaban peor que la matanza, ¿no? Entonces, cuando nosotros íbamos con este planteamiento, el sueño, ¿no?, era simplemente pues escuchar o ver personas que se reían de nosotros y que decían: no, eso nunca va a pasar, que vas a invertir y que va a haber un carril exclusivo y que la vía expresa y va a tener ascensores, estás loco, ¿no? Eso es lo que nos decían. Pero comenzamos a trabajar con ello, comenzamos a trabajar con esa idea, y con profesionales tan buenos como los que han estado aquí nos han logrado justamente poder dar esa solución. Quería decirles y cerrar el mensaje con ustedes en que van a poder ustedes observar mucho dato o mucha información de mejora, de calidad del aire, del ambiente, de transporte, y es posible hacerlo. No piensen que está lejano. Lo que está lejano es la voluntad, y eso es algo que se debe construir. Solamente un par de láminas. Quería llegar en esta
Hubo una gran discusión en la cual nos dijeron el Metropolitano va a destruir la vía expresa. ¿Por qué? Porque la vía expresa, y no sé si todos lo recordarán, pero en la vía expresa había un carril para sacar los vehículos desde la Avenida México. O sea, la vía expresa, los buses de transporte público solamente iban por la vía expresa hasta la Avenida México y la Avenida Iquitos. A partir de ahí había un puente, un bypass, que los sacaba y los llevaba por la parte superior. ¿Saben cuánto tiempo usaba un bus que iba por la vía expresa en la parte de abajo, desde República de Panamá hasta México, o sea, hasta donde agarré el bypass? Usaba 25 minutos. 25 minutos hasta ahí. ¿Y saben cuánto usaba en el último kilómetro 600? Es decir, desde México hasta la vía expresa, es decir, hasta México, hasta el Óvalo Grau, usaba 32. O sea, recorría 9 kilómetros en 25 y 1,5 kilómetros en 32. Claro, alguien me dirá, claro, porque ahí está por los azules y obviamente sales a la peor parte de la zona superior de la vía expresa. Estoy de acuerdo. Pero eso era como estaba en algún momento visto el sistema. El sistema del Metropolitano no priorizaba el transporte público. Lo que hacía era sacarlo de la vía y ponerlo en la parte superior a competir. Y ese carril, esos 2 carriles que se ven ahí, son 2 carriles que se sacaron reduciendo los anchos de sección vial de la vía expresa. Hoy día están fluyendo, nos dijeron de todo, por supuesto. Claro, se estaba reduciendo la calidad de servicio de la vía expresa porque se reducía de 3,60 metros a 3 metros el carril. Pero ¿por qué se hizo? Se hizo justamente pensando en el usuario del servicio de transporte público, que es la mayor cantidad de personas que se desplazan. Por favor. Existía justamente esa sección vial, como lo ven en la parte superior, y se redujo a la sección vial de abajo. El año 2004 y el año 2005 se nos dijo matanza, muerte, destrucción, ¿no? Están destruyendo la vía expresa, sicarios. Pero hoy día, gracias a Dios, tenemos, con las condiciones y las prevenciones de seguridad que se tomaron, se logró la vía para la sección del Metropolitano. Hoy día el Metropolitano puede llegar hasta el centro de Lima. Los vehículos de transporte público no llegaban hasta el centro de Lima. Hoy día sí llegan. ¿Qué fue eso? Voluntad. Y realmente para hacer solamente esa sección hubo que pelear con media ciudad. Con media ciudad. Hoy día, claro, alguien dice, aquí está el Metropolitano, llego más rápido, dicho sea de paso, yo lo uso, ¿no? Voy en mi bicicleta, la doblo, subo al Metropolitano y me puedo movilizar fácilmente con ello. Eso es de lo que hablamos de intermodalidad, pero hay que tener la voluntad de hacerlo. En este caso pasó igual lo mismo, voluntad de hacerlo. Muchas gracias.